de estos dos jóvenes, ambos italianos, que durante su corta vida fueron un ejemplo de sanidad. Conozcamos quiénes son ellos, cuál es esa biografía, cuál es ese ejemplo de inspiración para los jóvenes de la actualidad. Bueno, yo creo que el menos conocido es Frassati, ¿verdad? Frassati. Pier Correcto. Giorgio Frassati. Realmente él ha muerto hace 100 años. Murió hace 100 años, él nació en 1901, murió en 1925, ha muerto de una poliomielitis. Él era un joven italiano de Turín, Italia, y él se dedicó en ese corto periodo de su vida, se dedicó muchísimo a trabajar con otros jóvenes a través del deporte, a través de la comunión frecuente, a través de dar un ejemplo de vida cercana con Dios a otros jóvenes. Él era miembro de un grupo de jóvenes que se llama la Acción Católica, y a través de ese grupo de la Acción Católica justamente él se relacionaba con los pobres, con otras personas con necesidades, con ciertas necesidades, y este grupo de jóvenes tenían un acercamiento. Por eso es que él contrae esta enfermedad de la poliomielitis justamente en los albergues en donde él servía a otras personas. Un dato rescatable de Frassati, de Pier Giorgio Frassati, es que durante su vida él dio muestras de santidad al estar siempre testimoniando a Cristo con su propia vida. Tuvo el acercamiento con los más necesitados, con los pobres, donó su propia vida para servir a las demás personas. Y cuando él muere, en su sepelio está, y se ve en las fotos porque existe la documentación fotográfica, que está repleta la plaza en donde se estaban velando a este señor, a este joven, a Frassati, y está lleno de personas que no eran solo su familia, eran las personas a las que él había acogido. Otro dato interesante, cuando pasa el tema de que se lo declara en olor a santidad, dentro del proceso, que ya lo vamos a ver en un momentito, dentro de uno de los procesos hay que sacar el cuerpo, y cuando sacan el cuerpo está incorrupto. El cuerpo de Frassati está en Turín, pero está incorrupto. Y el cuerpo de Carlo Acutis sucede algo parecido, que ya te lo voy a contar también. No está incorrupto, tiene otro nombre que ya lo vamos a revisar. Okay. Entonces, Pier Giorgio Frassati ha sido un joven de 24 años, deportista, que hacía las cosas de todos los jóvenes a esa edad, en ese tiempo de la vida, hace 100 años, pero que descubrió que en su propia realidad podía servir a Jesús y podía servir a las personas en nombre de Jesús. ¿Qué milagros se le atribuyeron a Frassati? Frassati, yo hice la tarea, como tú lo sabes, y aquí tengo, mira, los milagros de Pier Giorgio Frassati. Necesitaba dos milagros, un milagro para su beatificación, que fue en 1990, y ha sido la curación de un hombre de 40 años que sufría una enfermedad de tuberculosis espinal. Fue una sanación completa e inexplicable, y el Papa Juan Pablo II lo declaró beato en mayo del 1990. Y el último milagro para lograr su canonización fue el tema de curar a un sacerdote, Juan Manuel Gutiérrez, a un sacerdote mexicano que sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles. El Papa Francisco reconoció este evento como milagroso y permitió su canonización el 7 de septiembre por el Papa León XIV. Hay unas características de estos milagros, ¿verdad? Los milagros deben ser sanaciones que tengan que ver que tengan una intervención divina comprobable, y que sean imposibilitados científicamente de comprobarse, y que su curación sea rápida, completa y duradera. Entonces es un milagro para la iglesia, que es muy prudente en estos casos. Realmente el proceso para nombrar a una persona santo es un proceso muy largo, que empieza a los 5 años de haber muerto la persona en olor a santidad. Empieza a los 5 años, pero muchas veces lleva muchos siglos. En el caso de estos jóvenes, y sobre todo de Carlo Acutis, ha llevado 19 años. Es lo que en la iglesia se llama como santo súbito. Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Carlo Acuti, son considerados santos súbitos, porque luego de 5 años de haber muerto ha empezado su proceso. Ellos han muerto con olor a santidad, quiere decir que ellos han muerto reconociendo ciertas virtudes heroicas
humanas, espirituales, en vida, y después de 5 años la iglesia, un postulador, en este caso una persona en particular, pone a criterio de la iglesia este nombre y pide a la iglesia que investigue a profundidad si esta persona merece ser nombrada santo de la Iglesia Católica. Luego del tema de olor a santidad, ya la iglesia, después de una investigación, los declara venerables. Luego de ser declarados venerables, siguen un proceso de investigación profundo. Luego son declarados beatos, pero para llegar a ser beatos necesitas un milagro con las características que te comenté anteriormente, y luego son declarados santos, lo que se llama el proceso de canonización. Así que es un proceso que toma sus años, pero gracias a Dios tenemos estos dos referentes que son jóvenes. Carlo Acutis, mira la historia de Carlo Acutis, un chico que, bueno, él nació en Inglaterra, pero su familia es italiana. Él ha muerto a los 15 años de un cáncer, de una leucemia fulminante, y él pidió ser enterrado en Asís, justamente porque ahí vivía, ahí está enterrado San Francisco de Asís, el fundador de los franciscanos. Y durante 15 años, es interesante la historia de Carlo Acutis porque un niño de 7 años recibe su primera comunión y en ese momento hace un compromiso sagrado con Dios de nunca más alejarse de Él. Y él hace el compromiso humano de comulgar todos los días, de hacer obras de misericordia por los más necesitados. En un niño de 7 años tú lo ves como una cosa muy sorprendente. Regularmente los niños a esa edad tienen otras aspiraciones, otras motivaciones. Pero Carlo Acutis, un niño tan pequeño, toma esa iniciativa, tiene esa madurez espiritual que lo lleva justamente a darse cuenta de que esta vida no lo es todo, de que hay algo más allá y que en el servir se demuestra realmente el amor. Partiendo de esto, Carlo Acutis es considerado el influencer de Dios porque él llevaba su mensaje a través del internet, su fe católica la resaltaba ahí. Sí, dentro de sus virtudes heroicas, justamente la iglesia toma muy en cuenta de que Carlo Acutis él desarrolló una página web que todavía existe, que habla sobre los milagros eucarísticos alrededor del mundo. Tú te metes a la web y buscas milagros eucarísticos de Carlo Acutis y aparece su página web. Él, a tan corta edad, utilizando la tecnología, que muchas veces nosotros la satanizamos o no le damos el uso correcto, él utilizándola correctamente logró difundir un mensaje de fe que perdura hasta hoy. Y no solo lo hizo a través de la internet, sino también con su propia vida. Carlo Acutis era un niño que sus padres tenían recursos, pero aún así su vida fue tan modesta, tan peculiar, que imagínate que sus propios compañeritos ni siquiera sabían que él tenía dinero. Sus propios compañeritos pensaban que era un niño así como un silvestre, diríamos. Y él utilizaba su mesada para comprar cobijas para las personas que vivían en situación de calle, para dar de comer a las personas que no tenían alimentación. Y sucedió lo mismo que con Frassati. Cuando él muere, sus padres, obviamente, embargados en el dolor, no entienden. Y en un proceso tan humano, tan normal, hasta rechazan y reclaman a Dios por qué se lleva a un niño tan bueno a tan corta edad, y los padres no lo entienden. Y sabes que la mamá Antonia cuenta de que cuando sucede su entierro, ellos entienden de que él vivió su vida para los demás, porque al igual que Frassati, su entierro, su sepelio estuvo lleno de pobres. Toda la gente pobre que Carlo Acutis había servido en vida, que le había dado un plato de comida, una frazada para cubrirse el frío, estuvieron allí el día de su entierro. Y ahí es que en donde los padres entienden de que es algo extraordinario la vida de este pequeño. Otra anécdota es que ellos se iban de viaje y Carlos solo ponía una condición: que donde se iban de viaje esté una iglesia cerca para él ir a la misa todos los días. Un compromiso y un modelo de vida espiritual coherente, y que realmente muchos adultos no lo hacemos, pero imagínate, desde muy pequeño él tiene un modelo de vida espiritual que sigue a rajatabla.
Carlos Acutis, considerado el santo millennial, como lo decía el Papa León XIV, es importante recalcar que son un ejemplo para la juventud de ahora que enfrenta muchos desafíos, pero conozcamos qué tuvo que pasar para que ellos sean declarados santos, cuáles son esos procesos que tuvieron que pasar para esto. Sí, y antes de pasar a eso, quisiera justamente recalcar, mi querida, en el tema de que ellos son un modelo para la actualidad. Mira, nuestra ciudad está inmersa en la violencia. Nuestro mundo está inmerso en situaciones que nos alejan cada día más de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Eh, Mi padre director, él siempre dice que los criminales no nacen en el infierno, no, nacen de las propias casas. Igual los santos nacen de las propias casas. ¿Cómo nacen de las casas? Con padres que realmente tengan una vida coherente, con padres que realmente con su vida testimonien que creen en Dios y que lo testifican en sus buenas obras. Y nuestros jóvenes tienen que ver en estos nuevos santos, en Carlo Acuti, en Pier Giorgio Frassati, justamente un modelo de que la santidad es real. Y no solo es real, es alcanzable. No son palabras bonitas, no son palabras románticas. La santidad es una invitación que yo la tengo, que tú la tienes, que todos tenemos viva, latente para llegar algún día a gozar. Tal vez no nos reconozca la iglesia y no nos ponga en un altar, pero lo más importante es el premio de estar con Dios. Esta vida solamente es un ratito. Esta vida es momentánea, es efímera. Se pasa. Nadie sabe cuándo llega el momento de nuestra partida, de nuestro regreso al Padre. Lo importante es que cuando lleguemos al Padre, cuando lleguemos frente a Dios y Él nos va a pedir cuentas, pero no nos va a decir de cuántos pisos fue la casa, ni si la camioneta es doble cabina, no. Él nos va a decir que le mostremos las manos y le mostremos nuestras obras. Y en base a eso es que obtendremos el reino de la santidad. Y la santidad no es otra cosa que vivir junto a Dios, gozar de la plenitud de Dios. Y estos dos jóvenes lo entendieron a corta edad. Muchos de nosotros no lo entendemos hasta viejos. Y aún así nos hacemos los olvidados. Y estos jóvenes lo han entendido a temprana edad. Y ejemplo de santidad en la iglesia tenemos muchísimo. Tal vez no lo sabemos, pero en Ecuador tenemos santos declarados, pero tenemos una lista de casi 100 personas con olor a santidad, que están en proceso en olor a santidad, venerables, beatos y santos. Y justamente, ahora viene la segunda parte, quería contarte cuál es el proceso. Dentro de cuando una persona muere, esa persona muere en olor a santidad, quiere decir que esa persona con su vida ha demostrado que tiene ciertas características de afinidad total con el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Esa persona al morir en olor a santidad, la iglesia empieza una investigación y lo primero es que son declarados siervos de Dios. Y para ser declarados siervos de Dios deben haber pasado 5 años desde la muerte, eso ya lo dije anteriormente. Y durante ese tiempo se recopilan documentos, se recopilan testimonios. Entra un personaje que se le suele llamar el abogado del diablo, que es el que aporta testimonios en contra de la santidad, buscando algo que pueda ir en contra del proceso de santidad de esta persona, y al final se lo declara siervo de Dios. Y en el Ecuador tenemos 67 siervos de Dios, un número bastante alto. Ecuador es una tierra de santos realmente. ¿Y cuáles son esos santos canonizados que ya ha habido en Ecuador? Los santos, mira, bueno, eso solamente en santos tenemos 3. Santa Mariana de Jesús, Miguel de Febres Cordero o el hermano Miguel, y Santa Narcisa de Jesús. Los conocemos súper bien. Hay una cuarta santa que se considera como media ecuatoriana, que es Santa María Bernarda. Ella vivió en Ecuador y fue fundadora, pero ha muerto en Colombia. Entonces, si revisas en la internet, ella pasa como santa ecuatoriana, pero realmente ella murió en Colombia. Nació en Suiza, pero murió en Colombia. Y tenemos también unos personajes manavitas. ¿Te acuerdas de la hermana Claire, la hermana sierva del hogar de la madre que ha muerto en el terremoto del 2016? Ella también está en un proceso para ser declarada santa. Recién es considerada sierva de Dios. También tenemos a un monseñor manavita, monseñor Schumacher, él también es siervo de Dios. Entonces tenemos algunos personajes de
de nuestra propia cultura, de nuestra propia tierra, que están en el proceso de santidad. ¿Por qué no se han concretado? ¿Cuánto tiempo debe de pasar? ¿Qué es lo que sucede? La iglesia, como dije anteriormente, es súper prudente en estos temas y las investigaciones incluyen testimonios de todas las personas que tuvieron la oportunidad de convivir y muchas veces ha pasado tanto tiempo que los testimonios un poco se cambian. Entonces, la iglesia es súper prudente. Es un proceso bastante largo. Es un proceso bastante largo, sí, exactamente, es un proceso bastante largo. Hay santos que su canonización ha sucedido siglos después, justamente por los procesos. Hay procesos detenidos, hay procesos que avanzan. Otro santo que va a ser declarado prontamente es el hermano Gregorio de Venezuela, que es súper conocido por nosotros. Y un dato importante, ahorita que estábamos hablando de los procesos detenidos, mira, el proceso del hermano Gregorio es un proceso que en base a testimonios avanzó, en base a milagros avanzó, pero se detuvo por una situación, porque las personas utilizaron mal su nombre. Y habían personas que decían, vamos a curar en nombre del hermano Gregorio. Sin embargo, se utilizó de muy mala manera su nombre. Y por eso la iglesia dijo, mira, hasta que esto no se purifique totalmente, no se puede dar paso. La iglesia está consciente de que este personaje es un santo, pero como hay personas que lo han mal utilizado su nombre, la iglesia prudentemente dijo, stop, hagamos una parada hasta que se purifiquen las verdaderas acciones. Entonces luego ya se purificó, ya se dio paso y en octubre se va a canonizar el hermano Gregorio y una ecuatoriana, una salesiana, María Troncati, una misionera salesiana que llegó a Sucúa, Ecuador, desde Italia y ha muerto hace algunos años, ha muerto en el 60, por ahí 68, ha muerto en Sucúa, en un accidente de aviación. Entonces, bueno, el proceso de santidad dentro de la iglesia realmente es un proceso apasionante que todos los católicos deberíamos conocer porque es algo que es parte de nuestra identidad cristiana. Cómo la iglesia justamente reconoce a estos grandes personajes que no son, como te digo, no tienen nada de extraordinario, son tan humanos como tú y como yo. Simplemente que ellos en alguna parte de su vida descubrieron que vivir junto a Dios es lo más importante, lo que más frutos, lo que más regalos, lo que más premios, el tesoro más grande es vivir junto a Dios. Ellos lo descubrieron y a través de su vida nosotros también lo podemos descubrir, que ese es el verdadero mensaje. La santidad de Carlo Acuti, de Frassati, de Pier Giorgio Frassati, está ahí, latente, la iglesia lo ha reconocido, pero lo reconoce para que tú y yo podamos verlo como un modelo a seguir, que no soñemos con una santidad imposible, sino que soñemos justamente desde una cabina de radio podemos ser santos. Desde un trabajo podemos llegar a la santidad. Desde nuestras propias casas, haciendo lo que regularmente hacemos, llegamos a la santidad. Y ejemplos de santos tendríamos toda la mañana para hablar realmente, porque imagínate que hay un joven en Brasil que surfeaba y ahora es casi beato, casi ya lo declaran beato. Entonces ejemplos de santidad tenemos muchísimos, madres de familia, padres de familia, obreros, artistas, no solo para curas y monjas es el llamado de la santidad. El llamado de la santidad es para todos, desde lo que hacemos, desde nuestra propia vida, porque descubrir a Jesús en lo cotidiano debería ser nuestra meta, porque sabemos que eso nos va a dar el mayor de los premios, el cielo prometido, el paraíso, a donde todos deberíamos aspirar a llegar algún día. Hermano, como usted lo decía, son ejemplos a seguir. Yo también fui catequista, pero qué tan importante es transmitir el mensaje a las nuevas generaciones, a los jóvenes, partiendo ya desde que estos dos santos son jóvenes actualmente, enseñarles a los más pequeños el significado de lo espiritual, de la fe católica, el inculcarles desde pequeños todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, que como usted lo decía, esta mañana nos quedaría corta para hablar de este tema. Sí, mira, la fe es como la gripe, la fe se contagia. Entonces, si yo tengo fe, yo te la puedo contagiar.
Nuestra catequesis funciona en el sentido de que podamos contagiar la alegría de Dios a los demás, a los pequeños, a los grandes, a los jóvenes. La fe se tiene que contagiar. Y en este mundo que está tan necesitado, realmente cada uno de nosotros tiene el compromiso. Si creemos en Cristo, tenemos el compromiso vivo de contagiar ese amor por Él hacia los demás. Y siempre mirar la figura de los santos como personas tan humanas, tan reales de nuestro mundo, tan normales, entre comillas, a las que podemos imitar. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Nuestros niños tienen que saber que la santidad es posible. Nuestros jóvenes tienen que encontrar en Cristo esperanza de vida. Tal vez nuestros jóvenes es lo que no tienen muchas veces, esperanza de vida. Ellos creen que, o pueden pensar de que hay una vida mejor en otras situaciones, pero solo en Cristo se puede encontrar la verdadera libertad. Solo en Cristo se puede encontrar la verdadera riqueza. Solo en Cristo se puede hallar la verdadera felicidad. Yo me he encontrado con muchas opiniones en lo que tiene que ver con los santos. Entonces, partiendo de aquí, en torno a lo que es la devoción de los santos, ¿podría usted explicarnos de una manera sencilla la diferencia entre lo que la iglesia entiende por veneración y lo que corresponde a la adoración? Claro, buenísima pregunta. Muchas veces nos critican porque por nuestra cultura tenemos una forma de demostrar nuestra fe que muchas veces no es correcta. Pero no es lo que la iglesia enseña, ¿verdad? La iglesia enseña que solamente a Dios se adora. Solamente adoramos a Dios. Eso se llama latría. Pero tenemos una veneración o un respeto para ciertas personas que en esta vida han demostrado una fe extrema, un amor inmenso hacia Dios y hacia las demás personas. Por eso es que veneramos a la Virgen María, eso lo llama la teología hiperdulía, porque es la mayor veneración que se da a la Madre de Cristo. Y dulía, que es la veneración que se da a las personas que han tenido un camino de santidad imitando a Cristo. Ahí están los tres nombres, ¿verdad? Dulía, hiperdulía y latría. Latría es solamente la adoración a Dios. Claro que existen personas que podrían ser, que llegan a una iglesia y tienen la necesidad, por ejemplo, de tocar el manto de la Virgen. No es algo que la iglesia enseña, pero es parte de la tradición. Recuerda que los humanos somos muy de tocar, ¿verdad? Como hasta el propio Santo Tomás. Hasta que yo no vea y no meta mi dedo en la mano de Jesús, no voy a creer. Hasta que no ponga mi mano en su costado, no voy a creer. Los humanos somos muy de tocar para creer. Entonces muchas veces vemos en nuestra iglesia que una viejita muy piadosa se acerca a un santo y lo toca y hace la señal de la cruz. ¿Es algo que la iglesia enseña? No. Pero respetamos esa muestra de fe de esa señora piadosa. Pero no es algo que la iglesia enseña. Nosotros obviamente somos mansos, pero no somos mensos. Nosotros sabemos que en esa foto no está realmente la persona. Pero es lo que sucede, por ejemplo, yo supongo que en tu billetera has de tener la foto de tu mamita y tú ves la foto de tu mamita y tú sabes que ahí no está la mamá, ¿verdad? Porque eso es una foto, un papel. Pero tú hasta la besas porque representa a tu mamita. Lo mismo pasa con las imágenes. Nosotros no rendimos una adoración a las imágenes, pero sí nos recuerda. Imagínate en una iglesia encontrarse una imagen hermosa de María Santísima, de aquella que por cierto está de cumpleaños hoy. Hoy 8 de septiembre es el cumpleaños de la Virgen. Y luego dirán, ¿y cómo así? ¿Por qué le ponen un día de cumpleaños? Ya te lo voy a explicar. Oye, que tenemos mucho de qué hablar, ¿ah? Todo eso se llama catequesis. Oye, cuando ves una imagen de la Virgen, obviamente que ves en esa imagen reflejada a aquella muchachita que a los 16 años de vida tuvo la valentía de decirle sí al proyecto de Dios. Y a partir de ese sí, el Hijo de Dios ha venido al mundo y ha venido a nosotros. ¿Y por qué celebramos el 8 de septiembre el cumpleaños de la Virgen? Porque el 8 de diciembre de 1859, el Papa Pío IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción. María fue concebida de forma purísima desde diciembre. Y desde diciembre hasta 9 meses más, cae septiembre 8, el cumpleaños de la Virgen. Nace la Virgen.
Muchísimas gracias, hermano Luis. Con esto hemos llegado ya a la parte final. Me gustaría seguir conversando con usted, tenerlo en una próxima ocasión, incluso para hablar sobre los proyectos que ustedes tienen como la Unidad Educativa Nazaret, qué es lo que están impulsando con los niños. Muchísimas gracias. Sí, mira, dentro de la Fundación CREA nosotros justamente tenemos algunos espacios, algunos proyectos en donde aportamos al crecimiento humano, espiritual de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Entonces ya tendremos esa oportunidad también. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos al final de nuestro espacio Visión a la Comunidad, donde las voces de nuestros barrios y sectores tienen un lugar. Gracias por acompañarnos y por confiar en Radio Visión Manabí. Les habló Mirly Macías, invitándolos a seguir en nuestra programación y como siempre recordándoles que juntos construimos una mejor comunidad. Y no sin antes recordarles que sus denuncias también pueden enviarlas al 0967-998870, al 0967-998870. Que tengan un excelente día. Conmigo será hasta mañana. Radiovisión 650 AM presentó ¿Cómo amanecer?